Yo quiero que busque conmigo ahí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, verso 14. Me gusta el sonido de las Biblias. Si lo encontró, me dice amén. Leemos. Dice así la palabra del Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nada. ¿Qué dice la palabra? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir de tu palabra, de hablar de ella. Señor, que ella sea para nosotros alimento, comida en esta hora. Sea tu palabra, Señor, guiándonos a toda verdad, corrigiendo, Señor, si hay áreas en nuestra vida que deben de cambiar, de mejorar, levantando nuestra fe por medio de la verdad de tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor. Dame gracia, fuerza, denuedo, autoridad para compartir y hablar de la verdad de tu palabra, Señor. Lléname de tu maravillosa gracia. Dependo total y absolutamente de ti para hablar de tu verdad, Señor. Tu gracia sobre mi vida, sobre nosotros en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje: al tiempo señalado. Dios siempre tiene un tiempo señalado en el cual va a traer respuesta a nuestra petición. Dios tiene un tiempo determinado en su soberanía, en su gracia, en la cual el Señor va a traer respuesta a la situación que estamos enfrentando, a la adversidad que de pronto estamos viviendo, o a circunstancias que de pronto hemos tenido que enfrentar, que no entendemos del todo el propósito, porque el Señor está obrando de determinada manera. Pero al paso del tiempo hay cosas que el Señor nos va a permitir ir comprendiendo, ir entendiendo en su maravillosa gracia. Lo que acabamos de leer es una visita que hace el Señor a Abraham. El Señor ha hablado con Abraham en distintos momentos, en distintas circunstancias, y le ha manifestado que hará de él una gran nación, que hará de él un hombre poderoso, pero que de su descendencia saldrá una bendición para todas las familias de la tierra. Se ha manifestado en distintos momentos a la vida de Abraham. Y acá nuevamente el Señor viene a hablar con Abraham y a ratificarle esta verdad. Abraham en su humanidad había tenido un hijo en forma natural, sin esperar del todo la promesa del Señor. Ese hijo es Ismael, es hijo de una esclava, de Agar, su sierva. Aún no se cumplía en plenitud lo que el Señor le había prometido un día. Y en esa humanidad Abraham entonces tiene este hijo por fuerza humana. Pero el Señor viene a hablar en intimidad con él y a decirle que no va a ser este hijo quien va a heredar la promesa que él le ha dado, sino que van a ser un hijo en forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque Abraham ya era de edad avanzada, Sara también era de edad avanzada. Incluso cuando uno lee este relato dice que Sara se rió al escuchar que Dios le dice que va a tener un hijo, y que dice para sí misma: ¿será posible yo, una mujer siendo vieja, tener un hijo? Y el Señor viene y le dice: sí, al paso del tiempo volverá la gracia sobre tu vida, y al paso del tiempo vas a abrazar un hijo, vas a abrazar la promesa que un día
yo te he hecho, y verás el cumplimiento de lo que yo te he prometido. Esa es la historia, un poquito el contexto de lo que acabamos de leer. ¿Qué era lo que Dios quería formar en Abraham? ¿Por qué no cumplió de inmediato la promesa? ¿Por qué no de inmediato le dio un hijo, siendo Abraham un hombre mucho más joven? Dios quería formar en Abraham un corazón correcto. Y Dios quería formar un principio profundo en la vida de Abraham. Y era que depende totalmente de la gracia y del favor de Dios para ver el cumplimiento de lo que el Señor le ha prometido. ¿Qué significa para nosotros hoy? La misma verdad. El Señor forma en nuestro corazón por medio de diferentes vivencias, por medio de diferentes experiencias, una verdad fundamental que jamás debemos de olvidar, que dependemos totalmente de la gracia del Señor. Porque hay situaciones que enfrentamos en la vida diaria, en la vida cotidiana, que nosotros en nuestra humanidad no podemos cambiar, no podemos resolver. Entonces el Señor se manifiesta a favor de nuestra vida para mostrarse real y soberano sobre nosotros y enseñarnos que somos total y absolutamente dependientes de Dios. Es una verdad esencial. Dependemos del Señor. Abraham en su humanidad, en sus fuerzas, no podía tener un hijo. Sara en su humanidad no podía concebir. Solo a través de un milagro sobrenatural de Dios iban a tener descendencia. Entonces Abraham abrazó su corazón a esa promesa, creyó a esa promesa y la llegó a ver cumplida. En nuestra realidad muchas veces debatimos, ¿sí?, entre lo que vemos en lo natural y lo que el Señor nos ha prometido. Y ahí viene la fe, porque la fe no se basa en lo que ve, se basa en lo que Dios ha prometido, en lo que Él ha dicho que haría de cada uno de nosotros. Por eso abrazamos las promesas de Dios en fe y por fe. Amén. Verdad esencial, dependemos del Señor, totalmente. Nunca lo olvidemos. Dependo del Señor, dependo de su gracia. En mis propias fuerzas no puedo. Necesito la gracia del Señor sobre mi vida. Yo puse aquí un ejemplo antes de la pandemia, para que no me juzguen. Antes de la pandemia, por varios años practiqué un deporte que se llama CrossFit. Es un deporte físicamente muy exigente. Hay que levantar pesos, hay que colgarse de anillas, fierros, dominadas, correr, saltar, caminar con las manos. Muy exigente. Y yo quise entrar, me desafié, dije ya voy a entrar. Y fui. Primer día de clases. Tenían una especie de discipulado, igual como nosotros, a los que estaban iniciando en esto. Yo quería de inmediato levantar pesos. El profesor me dijo ya vamos a aprender pilares fundamentales. Flexiones de brazo, sentadillas, dominadas, nada más. Me tuvieron 3 meses haciendo eso. No podía hacer otra cosa. Verdad esencial. Esta es la base, me dijeron. En el tiempo, claro, fui avanzando, fui progresando. Ya podía hacer más cosas, podía levantar más pesos, ya tenía mucha más habilidad. Corría, saltaba cajón, hacía diferentes cosas. Y cada vez que iba donde el profesor a decirle quiero hacer algo más, adivine qué me decía. Volvemos a la base. Flexiones, sentadillas, dominadas, abdominales, nuevamente. Y me tenía ahí media hora, 20 minutos, todas las veces. Siempre me hacía volver a lo mismo. Si tú quieres avanzar, tienes que fortalecer lo básico, lo esencial. Si eres fuerte en esto, lo otro va a llegar como consecuencia, me decía.
¿Y qué hacía uno? Uno igual hacía cosas sin que el profesor mirara. Porque quería avanzar rápido. En nuestra vida cristiana hay cosas que son fundamentales, esenciales. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la adoración, el congregarnos, son esenciales. La dependencia total de Dios, priorizar a Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Si nos olvidamos de lo básico y tratamos de ir a lo mayor, no va a funcionar. Las bases tienen que ser firmes, sólidas, para sostener y sustentar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Siempre volvemos y usted nos va a escuchar continuamente. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que amar la verdad de la palabra, hay que congregarse, hay que estar juntos. Verdades esenciales que nos dan sustento, que nos dan fortaleza. Y una de esas verdades esenciales es la dependencia absoluta del Señor. El primer pecado del hombre fue querer ser independiente de Dios. La desobediencia y la raíz de esa desobediencia, cuando Adán cae junto a Eva, es porque querían ser iguales a Dios, independizarse del Señor, separarse de la gracia y de la cobertura del Señor. No podemos caer en el mismo error. Aún conociendo a Cristo, tenemos que nunca olvidar esta verdad fundamental. Somos totalmente dependientes del Señor. Nuestros pensamientos, nuestras acciones reflejan si nuestra vida está totalmente centrada en el Señor o estamos luchando en nuestras propias fuerzas, tratando de resolver nuestra vida en nuestra propia humanidad y no dependiendo totalmente del Señor. En lo que usted invierte su tiempo, en lo que usted gasta sus fuerzas, refleja dónde está su corazón. Sus acciones, sus pensamientos reflejan si verdaderamente Dios es la prioridad o no de su vida. Porque como lo hemos dicho otras veces, acá en la iglesia todos podemos llorar, levantar las manos, adorar al Señor. Pero es cuando uno sale de acá donde se ve la realidad de nuestra vida como creyentes. No es solo acá en el templo, no es solo mi devoción al llegar a la casa del Señor, sino es en el día a día donde yo voy reflejando la obra de Cristo en mi vida. ¿Está conmigo? Quiero ilustrar esta verdad por medio de la palabra. Abraham tuvo 2 hijos, después tiene más, pero quiero centrarme en estos 2 varones. Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Amén. 2 hombres, ambos criados bajo la protección de su padre Abraham. Pero ambos vivieron vidas muy distintas, muy diferentes. Ambos crecieron bajo este mismo techo, bajo la misma carpa, pero reflejan en su vida verdades muy distintas. La primera verdad: no podemos elegir donde cada uno de nosotros hemos nacido, ¿sí? Pero sí, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo. Hemos tenido un nuevo nacimiento, no por carne, no por fuerza humana, sino por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos llegar a alcanzar lo que el Señor ha soñado para cada uno de nosotros. Ninguno puede decir es que mi contexto, mi historia de vida, donde yo nací, sí, hay condicionantes, pero en Cristo todo es nuevo. En el Señor Él lo puede hacer todo nuevo y transformar todo. Primera verdad, antes de entrar de lleno, Dios puede hacer todo nuevo. ¿Está conmigo? Por lo tanto, todos tenemos las mismas posibilidades en Dios.
A cada uno de nosotros se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios si hemos creído en Cristo. Pero cada uno de nosotros puede vivir su vida totalmente dependiente de la gracia de Dios, o seguir luchando en fuerzas humanas, o dejarnos formar por Dios, o combatir con el Señor en el día a día y en el hacer del creyente. O vivimos por fuerza humana o vivimos bajo la gracia del Señor. Isaac ejemplifica esto. Isaac conocía muy bien la historia, sabía que había una promesa dada por Dios a su padre, sabía que dependía de la gracia del Señor sobre su vida. Y cuando uno lee su historia y lee la historia de Isaac, ve que en su tiempo y en su vida le tocó enfrentar dificultades como a todos. Pero en medio de esas dificultades confió en Dios y confió en la promesa de Dios para su vida. Dice la historia bíblica que hubo rencillas entre los pastores. Y Abraham entonces decidió apartarse de esa rencilla. Y aquel pozo de agua donde iban a beber el ganado de Isaac junto a los de otros pastores, él se aleja de aquella rencilla y entiende que el Señor está con él, porque hay una promesa de Dios sobre su vida, y busca otro lugar donde ir y abrir un nuevo pozo de agua, y comienza entonces a buscar otro pozo. Se esfuerza en aquello y Dios bendice aquello, y se abre un nuevo pozo de agua que estaba cerrado, que lo habían cerrado. Y entonces en este ejemplo de vida cotidiano, real, Isaac nos muestra esta verdad de que él no va a combatir en sus fuerzas humanas, sino que va a descansar en la promesa de Dios para su vida. No va a entrar en una disputa por aquel lugar, sino que va a descansar en Dios, porque entiende que el Señor es a través de él, entiende que es el Señor el que le da gracia, entiende que es Dios el que le da favor. Por lo tanto, la bendición no está en el lugar, no está en las cosas que realiza, la bendición está en Dios. Y si Dios está con él, donde él vaya, el Señor irá con él. Si el Señor está con nosotros, si el Señor está con nosotros, donde nosotros vamos, la gracia del Señor nos acompaña. Aunque a otros se les cierren puertas, si el Señor está en medio nuestro, Él abrirá puertas. Dependía de la gracia del Señor, totalmente dependiente de su gracia. Sabía que había una promesa de Dios sobre su vida y caminaba en esa verdad. El Señor le había prometido a Abraham que de su descendencia Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, que su descendencia sería multiplicada. En esa verdad caminó y sostuvo su vida. Ismael, por otra parte, nos muestra la Escritura cuando Dios describe lo que va a hacer él. Dice así la Escritura: este hijo tuyo, le dice el Señor a Abraham, será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así vivirá en franca oposición con toda su familia. Qué desgastante es vivir toda nuestra vida combatiendo contra todos y contra todo. Qué desgastante es vivir la vida en continuo conflicto y no descansar en el Señor. Eso nos desgasta. Debemos de aprender a tener paz y buscar la paz en medio nuestro. Como dice la Escritura, mientras dependa de ustedes, estad en paz con todos.
Mientras dependa de mí, yo quiero ser un hombre de paz, de conciliación, y no estar luchando toda mi vida por imponerme, sino depender de la gracia del Señor sobre mi vida, porque es un desgaste vivir en continua contienda. La Escritura llama y nos dice a los cristianos: someteos mutuamente unos a otros. Yo sé que hay gente que le cuesta someterse dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero a mí me gustan los que son sinceros y me lo dicen. A mí me cuesta someterme, pastor, me dice, porque no me formaron así, me cuesta obedecer. Pero aquí estoy, acá estoy. El Señor está trabajando en mi vida. El Señor está formando mi carácter. Me cuesta esta parte, pero quiero someterme porque quiero que el Señor siga trabajando en mí, porque quiero que la gracia del Señor me haga crecer. Y acá voy a estar, voy a servir a la iglesia, voy a transformar por la gracia del Espíritu Santo áreas en mi vida. No voy a estar en contienda con mis hermanos, en contienda dentro de la iglesia, sino que me voy a someter a lo que el Señor quiere hacer conmigo. Amén. No me gustó esta parte. La Escritura nos llama a estar en paz. Nos dice que si algo tengo contra mi hermano, no presente mi ofrenda. Primero vaya y me reconcilie, porque si no, eso estorba mi comunión con Dios. Me llama a perdonar. Esa parte no nos gusta. No, es que yo no lo quiero perdonar. Nos llama a perdonar, a soltar. Si nos han ofendido, perdonar. Nos enseña siempre la Escritura. Nos dice: airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Hay cosas que nos enojan, como dice nuestro pastor. Nos pisan los callos y reaccionamos. Airaos, pero no pequéis. Dejar lugar a la ira de Dios, dice la verdad de la palabra. Él es el que hace justicia. Él es juez justo. Porque cada vez que yo quiero establecer mi propia justicia, daño, me equivoco. Él es juez justo. Él es el que pesa los corazones y ve más profundo de lo que yo puedo ver. Amén. Entonces, no vivamos nuestras vidas en un conflicto continuo. Dependamos de la gracia y del favor de Dios. Llevemos lo que estamos viviendo, enfrentando delante de la presencia del Señor, en oración, en intimidad con el Señor. Ahí yo voy, ahí yo hago mis reclamos, ahí converso con el Señor y dejo mi carga delante de su presencia. No la vuelvo a tomar, la dejo delante del Señor. ¿Cómo construyó su vida Isaac? Centrado en Dios. Cuando Abraham ya ve que su hijo Isaac es un hombre, le busca una esposa, una mujer. Isaac se somete a aquello, acepta aquello, porque entiende el consejo del Padre y sabe que aquella mujer será una mujer de Dios para él, y se somete a aquello, porque quiere construir su vida alrededor de lo que el Señor quiere hacer con él. ¿Cuántas veces se forman relaciones? Y aquí me voy a meter en la pata de los caballos. Con gente que no comparte nuestra fe. ¿Cuánto dolor se puede evitar si en esta verdad obedecemos el consejo de la palabra? Si va a proyectar su vida, su familia, hágalo con alguien que ame a Dios, que cree en Cristo, que tenga sus mismos objetivos, que busque lo mismo que usted. ¿Cuántos conflictos se pueden evitar por aquello? Me quedé solo.
construya su vida alrededor del Señor. Su carrera, lo que estás estudiando, conságralo al Señor. El trabajo, lo que estás emprendiendo, tu emprendimiento, conságralo al Señor. Centra aquello en Dios. No dejes afuera al Señor de esas áreas de tu vida, porque el Señor no quiere ser Dios solo de una parte de nuestra vida. Él es Dios en toda área de nuestra vida. Porque si lo encerramos en un lugar y no dejamos que Él sea Dios en completo de todo lo que somos, esas áreas serán áreas de peligro, serán áreas de conflicto, van a ser áreas de tentación en nuestras vidas. Las cosas que no hemos rendido a Dios al paso de los años serán causa de desastre espiritual en nosotros. El pueblo de Israel dice que pactó con los pueblos de la tierra prometida, con aquellos pueblos que no pudo conquistar, y los obligó a pagar tributo. Y Dios reprendió al pueblo y les dijo: ¿por qué han hecho pacto con ellos? La orden fue conquistarlos. Presentaron excusas y el Señor les dijo: esos pueblos se volverán un azote sobre sus vidas. Áreas que dejamos sin rendir a Dios, pasan los años y empiezan a crecer situaciones en nosotros, en nuestro corazón, que nos pueden llegar a dominar espiritualmente. ¿Qué hizo Ismael? Siguió el consejo de la mamá. Ella era egipcia. Cuando salen del campamento, de la cobertura de Abraham, ella busca una mujer de su misma descendencia, se casa con una mujer egipcia, olvidando absolutamente todo lo que había conocido bajo el alero, bajo la cobertura de su padre Abraham. Pasan los años, las generaciones, los ismaelitas se levantan como un pueblo que se opone al pueblo de Israel. Entran en conflicto con los descendientes de su padre Abraham. ¿Por qué? Porque Ismael no construyó su vida alrededor de la verdad que había visto en su padre Abraham. Siguió su propio consejo y el consejo de su madre. La Biblia relata que cuando Dios se presenta a Abraham y le dice que la circuncisión va a ser una señal del pacto que Él hace con ellos, Ismael fue circuncidado. Conocía la verdad de Dios, sabía acerca del Dios de su padre, pero construyó su vida totalmente separado y apartado del Señor. Y acá posee una verdad que a mí me encanta. A veces nosotros hacemos lo mismo. Hemos construido cosas no centrados en Dios. Hemos tomado decisiones equivocadas. Pero Dios es un Dios que siempre restaura nuestras vidas. A Dios no le asusta el caos. Cuando ve nuestra vida y en nuestra vida hay caos, hay desorden, hay decisiones equivocadas, Él no se asusta. No es como nosotros. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Cuando toda la casa es un caos, no sé por dónde comenzar. Y al tiro me angustio. Al Señor no le asusta ni le angustia el caos. Él trabaja en medio de nuestro caos, en medio de nuestro desorden. Él comienza a ordenar, a restaurar nuestras vidas. Así lo dice la Escritura: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero ahí en medio dice se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Ahí en medio de ese desorden, en medio de todo ese caos, el Señor formó lo que hoy conocemos.
en medio de nuestra realidad, en medio de nuestras vivencias, aún de nuestras decisiones equivocadas, si nosotros nos volvemos de todo nuestro corazón al Señor, Él va a ordenar nuestras vidas. Él va a poner en orden nuestro caos. Por medio de la verdad y la obra de su Espíritu Santo va a ir ordenando nuestros pensamientos hasta darnos un camino por el cual transitar. Yo no sé cómo has ido construyendo tu vida, pero si el Señor no ha sido el centro, siempre es tiempo oportuno de volver con todo nuestro corazón al Señor. Y Él hace la obra. Aunque uno diga no hay cómo comenzar, Él hace la obra. Él tiene el poder de restaurar, de modificar, de transformar, de hacer todo nuevo. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, estas dos vidas ejemplifican dos maneras de vivir. Ambos conocían la verdad, ambos sabían la realidad, ambos entendían el Dios del Padre que habían tenido, el Dios de Abraham. Sabían, conocían la verdad, pero construyeron su vida de formas totalmente diferentes, distintas. Dos personas, puse acá, nos podemos congregar en la misma iglesia, servir al Señor, venir, estar, hacer el instituto bíblico, el discipulado, y aún así no estar completamente centrada nuestra vida en Dios y no estar absolutamente dependiendo de la gracia del Señor. Porque esto no se trata solo del hacer, se trata de ser verdaderamente en Dios, se trata de permanecer verdaderamente en Cristo. Ejemplo de esto, Abel y Caín. Ambos presentaron ofrendas o sacrificios al Señor. Uno fue aceptado por Dios, el otro fue rechazado por el Señor. Y dice que Caín se enojó, su rostro cambió, dice. Y Dios tiene esos diálogos profundos. Y le pregunta, ¿por qué tu rostro ha cambiado? ¿Por qué estás enfadado? ¿Acaso si no haces el bien, no recibirás el bien? ¿Qué era lo que había sucedido? Caín presentó su ofrenda, pero su vida estaba divorciada de Dios, separada del Señor. A Dios no le interesa ni lo que yo hago, ni lo que yo doy. A Dios no le interesa mi ofrenda, le interesa el oferente. No le interesa lo que yo puedo hacer o dar. Le interesa mi corazón, lo que es mi vida. Y eso es lo que agrada al Señor. No los dones, no las capacidades humanas. No, lo que al Señor le agrada es el corazón. Cómo yo sirvo al Señor, cómo yo me entrego verdaderamente a la causa del Señor. Si verdaderamente he centrado mi vida en Él, si verdaderamente he construido todo lo que soy en el Señor. El Señor no necesita de mis ofrendas. ¿Qué cosas pueden hacer que yo no dependa totalmente de Dios? Desconfianza en el Señor, no tener toda mi confianza en Él. Confiar ciertas áreas de mi vida al Señor y otras no entregarlas totalmente a Él. La impaciencia, se demora demasiado el Señor en responder a mi petición. No responde con la velocidad que yo espero. No comprender el proceso que estoy viviendo me puede llevar a no depender totalmente del Señor. No recibir la respuesta que estoy esperando de parte del Señor. He orado y no he recibido lo que yo esperaba como respuesta de parte del Señor para mi vida. Entonces me enojo con el Señor, me molesto con el Señor, me decepciono del Señor.
y quiero vivir mi vida en mis propias fuerzas, en mi propia humanidad. Siempre debemos de ser totalmente dependientes del Señor. El tiempo del Señor está cercano. Él siempre va a responder a nuestras necesidades. Él no ignora el proceso que estamos viviendo. El Señor tiene claridad de lo que estamos enfrentando. El pueblo a veces se desenfrena por falta de visión. Nos enseña la Escritura, porque no ve y no confía plenamente en lo que el Señor está haciendo. Dichosos son, agrega el texto bíblico, los obedientes a la palabra o a la ley de Dios. Hay situaciones que enfrentamos, hay procesos duros que enfrentamos, que no vemos aún el cumplimiento de la promesa del Señor en plenitud para nuestras vidas. Pero nosotros nos movemos por convicción de Dios en nuestras vidas, por la palabra del Señor sobre nuestras vidas. Porque si nos movemos solo por emociones o por sentimientos, nuestro cristianismo va a ser volátil, va a ser cambiante. Nos tenemos que mover por la palabra del Señor sobre nuestras vidas. Por eso el pueblo, cuando se desenfrena, es porque su corazón no está arraigado en la verdad del Señor. Volvemos a lo básico. Orar, leer la palabra, ayunar, adorar, congregarme, depender del Señor y construir mi vida alrededor de Dios. Si practico estos principios espirituales, mi crecimiento en el Señor va a ser constante, continuo. ¿Van a haber dificultades? Sí. ¿Va a haber aflicción? Sí. ¿Van a haber procesos duros, difíciles de la vida? Sí. Pero por sobre aquello voy a seguir creciendo en el Señor. No me voy a detener, no me voy a estancar, no voy a permanecer en el lugar donde hoy estoy. Voy a seguir creciendo en Dios. El Señor va a seguir derramando gracia sobre mi vida, para que cuando pasen los años y podamos mirar hacia atrás, veamos que nuestra vida fue construida alrededor de Dios. Que yo fui un dependiente absoluto de la gracia de Dios. Que no construí mi vida fuera del Señor y que no construí mi vida en mis propias fuerzas, sino que fue la gracia del Señor sobre mi vida. Eso es lo que traerá reposo y paz a mi corazón. Porque aquel que construye en sus propias fuerzas, toda su vida tiene que estar combatiendo. Tiene que defender lo que alcanzó. Cuando uno depende solo de la gracia del Señor, el Señor es quien nos rodea. Así lo dice la Escritura. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano, dice, velan quienes la guardan. No tiene sentido custodiar la ciudad ni protegerla si el Señor no es quien está cuidando y guardando aquella ciudad. Es el Señor el que vela y guarda nuestras vidas cuando yo descanso totalmente en Él. Nunca se olvide de este principio. Cuando esté enfrentando una dificultad, acuérdese de esta predicación. Voy a orar, voy a leer la palabra, voy a adorar, me voy a congregar, voy a ayunar, voy a analizar las prioridades de mi vida, porque soy totalmente dependiente del Señor. Póngase de pie.